El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Un saludo especial para toda la teleaudiencia de Paso TV. En el día de hoy estamos haciendo entrega de unos elementos de ayudas técnicas a la Asociación Urbana de la Tercera Edad, La Voz de la Experiencia del municipio de Palmas del Socorro. Elementos consistentes en 3 caminadores, 8 bastones y además en calidad de préstamo 5 camas hospitalarias. Esto es un acto que se hace en cumplimiento del objeto social de nuestra institución frente a la comunidad que requiere de estos elementos, que lo hacemos con mucho aprecio, con mucho orgullo y conocedores de la necesidad que tienen estas personas que van a hacer uso de estos elementos, y además de que nuestra institución contribuye con esto a que realmente las personas puedan tener una mejor calidad de vida a pesar de la problemática de salud que manejan. Muy importante para nuestra institución y muy importante para la comunidad cumplir con este objetivo que nos hemos trazado desde hace muchos años al poder hacer entrega de estos elementos a una asociación tan importante como es esta asociación de La Voz de la Experiencia del Centro Vida del municipio de Palmas del Socorro. A la señora Alcira Pinzón, representante legal, muchísimas gracias de esta entidad que hacemos mención, muchísimas gracias por acudir al hospital a recibir los elementos que hemos mencionado. Les agradezco muy puntualmente haberme hecho este llamado para entregarme unos enseres que lo necesitamos con mucho aprecio y lo vamos a estar cuidando con mucho aprecio, y gracias al doctor Carlos Correa Mosquera, gerente del hospital, que me está haciendo entrega de 3 caminadores y unos bastones y 5 camas. Les agradecemos mucho para el sustento de todos estos abuelitos que lo van a necesitar y lo van a agradecer para estar en mejor calidad de vida. Le agradecemos al hospital el llamado y la entrega de estos enseres. Gracias por todo. Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, que son las fracturas. Cuando nosotros hablamos de fracturas, denominamos a la pérdida de continuidad ósea. Es decir, como vulgarmente los decimos, cuando se rompe un hueso. ¿Por qué se puede romper un hueso? Se puede romper un hueso por trauma, ¿sí? Por un golpe, por ejemplo, en un accidente de tránsito, jugando fútbol, o alguna actividad que genere una presión o un trauma directo sobre alguna extremidad y se fracture, o cuando nosotros tenemos una enfermedad patológica, entonces, por ejemplo, donde se va a perder la densidad ósea y puede provocar una fractura en el momento que nosotros vayamos a hacer un mal movimiento. Entonces, recordemos que fractura, entonces, es la pérdida de continuidad ósea. Cuando hablamos de pérdida de continuidad ósea, pueden ser, o se pueden clasificar en 2 grupos gigantescos. En las fracturas abiertas, ¿sí? Y en las fracturas cerradas.
Cuando hablo de fracturas abiertas, ¿qué es? Que el hueso, después de que se fractura, sale al exterior, rompe la piel y se expone. A veces nosotros vemos en accidentes de tránsito, es muy común cuando hay personas que se fracturan, por ejemplo, una pierna, que en el caso del hueso de la pierna, que es el fémur, sale y rompe la piel y se expone. Entonces, esa la denominamos como una fractura abierta. Las cerradas son cuando no hay exposición ósea, no se ve, no hay rompimiento de la piel. Entonces, las podemos diferenciar así muy fácilmente. Entonces, recordemos, abiertas cuando salen al exterior. Hay rompimiento de la piel. Y las cerradas son las que pueden generar únicamente lesión en tejidos blandos sin salir de la piel. ¿Listo? En los dos casos hay lesiones de tejido vascular, o sea, de arterias y venas, de tejido nervioso, de los tejidos musculares. Podemos encontrar en algunas de las dos. Pero en las abiertas vamos a encontrar que hay lesión también de la piel. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nosotros identificamos si es una abierta o una cerrada, el manejo es completamente distinto. El manejo inicial es distinto. Entonces, es un poco más fácil manejarlo si nosotros identificamos cuál de las dos es. Pero ahora, cuando nosotros encontramos fracturas abiertas, ¿sí?, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer algo primero muy esencial, como habíamos en programas pasados sobre el manejo de heridas. Recordemos que esta, como sale al exterior, ya forma una herida. Entonces, recordemos qué se hace con las heridas. Lavarlas con bastante líquido, ojalá agua estéril, solución salina o agua hervida, pero agua muy limpia y en grandes cantidades. Lavarla, se lava la herida y se cubre con un apósito estéril, con gasas, con compresa. Si vemos que no tenemos nada, con una sábana, con algo limpio, por favor, ¿sí? No encontremos cualquier trapo que encontremos en la calle y lo colocamos ahí. No. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se infecte el hueso que se expuso es muy grande. Y recordemos que cuando se infecta el hueso producen una infección muy difícil de manejar que se llama la osteomelitis. Entonces, es mejor tratarlo con mucho cuidado, pero asimismo hay que utilizar bastante agua para esto. Entonces, lo lavamos con bastante agua, lo cubrimos. Ojo, si de pronto tiene una hemorragia, que es lo más probable en estas fracturas, recordemos que debemos dejar un vendaje compresivo. Lo podemos asegurar con un vendaje elástico, por ejemplo, pero recordemos que se hacen vendajes compresivos. Si llegado caso es un trauma muy grande que puede lesionar una arteria principal, ya sea por ejemplo la femoral, llegado caso, recordemos que los torniquetes se usan pero en contados casos, no siempre. Llegado caso que sea una arteria grande, se utilizaría. ¿Por qué? Porque si nosotros no cerramos esa hemorragia gigante, el paciente se nos va a desangrar por ahí y puede ocasionarnos algo que se llama un choque hipovolémico y el paciente puede perder la vida. Entonces preferimos colocar un torniquete en ese caso, controlar la fractura, cerrarle esa herida muy bien y trasladarlo. Traslademos a un paciente al centro de salud más cercano. En estas abiertas, como les dije, casi siempre hay más trauma, debemos limpiar mucho, debemos quitar toda la tierra, si quedó tierra o vidrios, en este caso hay que tener mucho cuidado con ese aseo de esa herida. Eso es en las abiertas. Después de que nosotros limpiamos y cubrimos, hacemos una inmovilización. Ahorita vamos a hablar de inmovilización un poco. ¿Y qué hacemos con las cerradas? ¿Qué hacemos con las cerradas? No hay herida, entonces lo primero que vamos a hacer es inmovilizar. Siempre que se presente una fractura, no debemos movilizar al paciente de un lado para otro, o venga, yo lo ayudo, nada, nada. ¿Cuáles son los principios básicos
para atender cualquiera de las dos fracturas. Primero, que tanto el paciente como la extremidad debe quedarse muy quieta. Entonces, el paciente muy quieto, en reposo y con la fractura inmóvil. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso. Segundo, que la inmovilización que yo vaya a aplicar sea, o sea, incluya el foco de fractura, o sea, el sitio donde se fracturó, y una articulación superior y una articulación inferior. ¿Qué quiere decir? Que si yo me fracturo el cúbito o el radio, debo inmovilizar esta articulación, que es la más distal, y esta articulación, que es la más proximal, ¿sí? Entonces, debo tener esta articulación inmóvil y esta articulación inmóvil para que el foco de fractura permanezca inmóvil. Por ejemplo, si yo dejo esta articulación, la de la muñeca, libre, la persona al hacer cualquier movimiento de esta articulación va a mover los huesos. Por lo tanto, la fractura se va a mover y el dolor aumenta, es más intenso y obviamente eso es lo que no queremos. Además, con el movimiento podemos lesionar más tejidos blandos. Entonces, por eso es que se deja una extremidad distal o la inferior y una proximal, la superior, en cualquier fractura. Tercero, si nosotros presentamos fracturas, por ejemplo, de las costillas, ¿sí? Entonces no vamos a hacer absolutamente nada. No hay una forma para poder inmovilizar unas costillas. Entonces uno únicamente da manejo analgésico y ya, quietico. Decirle a la persona que por favor respire lo más profundo, pero lo más despacio posible, porque no puede haber hiperextensión de la reja torácica. Entonces ahí no se hace nada. No busquen hacer compresiones o colocar alguna cosa que pueda obstruir la respiración. Bueno, otra cosa, el principio básico de toda atención a un paciente: no le vamos a dar absolutamente nada de comer ni nada hasta que llegue al sitio o al centro médico. Después de que nosotros hagamos esto, el paciente, ¿sí?, mientras tenemos el traslado, debemos verificar siempre unas cosas. Primero, el pulso. Recordemos que los pulsos son puntos importantes donde se siente el flujo arterial. Entonces, si nosotros tocamos debajo del dedo gordo, acá, encontramos un pulso que se llama el pulso radial. Este nos puede servir. O en los pies hay otro pulso que se llama el pulso pedio. Nosotros debemos verificar siempre, cuando vayamos trasladando a un paciente, antes de que reciba la atención médica, que los pulsos estén funcionando, que estén simétricos, o sea, que tanto en un lado como en el otro estén iguales. ¿Por qué? Porque eso es un signo que me puede dar, es un signo para poder verificar que la región está bien vascularizada, que no hay una lesión arterial ni nada de eso. ¿Por qué? Porque si llegara a haber una lesión arterial es un poco más grave. Además de eso, verifiquemos que siempre las extremidades, en este caso los dedos, o de las manos, los de los pies, siempre estén rosaditas, siempre tengan perfusión. ¿Por qué? Porque si llegado caso están con un color morado, ¿sí?, o están muy frías, es un signo de que hay lesión arterial y puede, el pronóstico de esa extremidad no es tan bueno. Entonces debemos verificar siempre, desde que salimos del sitio del accidente o desde que ocurrió el hecho hasta el centro médico. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber un empeoramiento del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar cómo se hace una inmovilización. Como les dije anteriormente, es una extremidad inferior, una articulación inferior y una articulación superior. Entonces vamos a hacer un ensayo para saber cómo se hace una inmovilización. Obviamente en un centro hospitalario utilizamos yesos o herramientas para hacer las inmovilizaciones. Cuando nosotros estemos atendiendo el caso de un paciente afuera donde no tenemos esto, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos cartones, madera o algo que nos permita que la extremidad fracturada esté completamente inmóvil, que no pueda hacer esto, ni esto, nada, inmóvil. Entonces nos vamos a ayudar, por ejemplo, de cartones, nos vamos a ayudar, por ejemplo, de
tablas, obviamente las vamos a proteger antes de colocarlas para que no lesionen la piel. Y las vamos a envolver con vendas elásticas o con espadrapo o con cinta, con cordones. Hay diferentes formas para poderlos inmovilizar. Si nosotros no lo inmovilizamos, esa fractura se puede complicar. Antes de empezar con la inmovilización, quiero hacer un paréntesis y es algo muy importante para todos. Por favor, no se manden sobar. ¿Por qué? Muchas personas tienen un golpe, no saben que están fracturados porque pueden tener una fisura, o sea, no se corre el hueso por ningún motivo, sino que tienen la fractura ahí, quietica. Se mandan sobar y pueden fracturar más el hueso y pueden lesionar los tejidos blandos. O si tienen una fractura ya abierta, pueden complicarla mucho más. Entonces, por favor, diríjase siempre al hospital. Si no tienen fractura, mejor. Acá se les da como el tratamiento, pero no vayamos a creer que siempre que lo lleva un sobandero va a ser mejor. ¿Por qué? Porque siempre va a complicar todo. Además de eso, si los tejidos blandos están lesionados, sobándolos se van a lesionar mucho más. Entonces va a tener más inflamación, más dolor y más todo. Entonces es lo que no queremos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las inmovilizaciones. Nos vamos a ayudar con un cartón. En este caso vamos a manejar un cartón, vamos a inmovilizar un miembro superior. Entonces, nos vamos a ayudar con un cartón y vamos a inmovilizar el miembro superior. Antes de movilizarlo, recordemos que tenemos que verificar que no tenga heridas, debemos verificar que tenga buen pulso, debemos verificar el color de los dedos. Cuando ya sabemos que lo vamos a inmovilizar, entonces, nosotros estamos suponiendo que tenemos una fractura de cúbito y radio, ¿cierto? Entonces, recordemos, inmovilizar la articulación inferior o la distal y la articulación próxima, que sería el codo. Entonces, nosotros como nos basamos solo en un cartón, entonces vamos a cerrarlo completamente, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos es que mantenga estas articulaciones completamente quietas. Ojo, en este caso nos vamos a ayudar con un vendaje elástico para poderlo asegurar. Recordemos que también lo podemos hacer con vendajes de gasa, con cordones, con cinta, con lo que haya, con lo que tengamos en el momento de inmovilizarlo. Algo que es muy importante en el momento de la inmovilización es siempre ir verificando la perfusión distal, o sea, el color de los deditos. ¿Por qué? Porque si, llegado caso, estoy colocando algo muy apretado, también se va a ver en el color de los dedos. Recordemos que no debe ser tan ajustado y debemos asegurarnos que el paciente no mueva la extremidad. Entonces, en este caso, podemos verificar que el paciente tiene la perfusión distal, no puede mover la articulación de la muñeca, no puede mover la articulación del codo y así nos asegura un buen traslado para la fractura. Llegado caso que no nos sirva el cartón por alguna cosa, como les dije anteriormente, con madera nos puede servir o con algún objeto que nos permita que la inmovilización completa la extremidad. Entonces ya vimos cómo se inmovilizaba el miembro superior. Existen muchos tipos de inmovilizaciones en el cuello o cuando las personas tienen fracturas de columna, por ejemplo, hay que dejarlas completamente quietas. Entonces existen formas diferentes para inmovilizarlos. En un próximo programa iremos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Listo? Entonces espero que les haya servido mucho y nos vemos en un próximo programa. Buenos días, mi nombre es Natalia González. En este momento nos encontramos en el servicio de ginecobstetricia y pues vamos a explicarle a todas las mamitas los cuidados que debemos tener con el recién nacido, los signos de alarma que más nos preocupan pero que en dado momento pueden llegar a ser normales y por los cuales debemos acudir al médico, y también pues vamos a mirar las posiciones de la lactancia materna y cómo retirar al bebé adecuadamente y pues también además cómo sacarle bien los gasecitos. Durante la lactancia materna, lo primero que debemos buscar es un adecuado posicionamiento de la mamita, que se sienta adecuadamente, que tenga preferiblemente la espalda recta,
porque si no, después de un tiempo pues ya van a empezar los dolores de espalda y eso es lo que no queremos. Entonces, siempre debemos que la mamita se ubique adecuadamente, le pasamos el bebé, preferiblemente que siempre esté acompañado de alguien, y lo vamos a ubicar en forma semidiagonal, siempre yendo el bebé hacia la mamá y no la mamá hacia el bebé. Sácate el cenito, mamá, para hacer las posiciones. Entonces, dentro de la lactancia materna, lo que debemos mirar siempre es que el pezón y la areola entren casi completamente dentro de la boquita del bebé. Entonces, vamos a ayudarlo. Ahora está dormida. Y siempre tratando de agarrar el cenito en C. Siempre en esta posición debemos que el bebé agarre completamente el pezón y la areola y siempre tener la manita en C, no hacer la tijera, porque si no lo que vamos a hacer es obstruir los conductos mamarios y no vamos a permitir que el bebé se lacte adecuadamente. Esta es una de las posiciones más utilizadas, también hay diversas posiciones, pero pues la más recomendable y la más aconsejable es esta, siempre y cuando se tenga una posición adecuada y la mamita no se vaya a cansar muy rápidamente durante esta posición. Tenemos otras maneras de dar de lactancia al bebé, que si no lo queremos poner de frente hacia la mamita, lo podemos poner tipo baloncito, llevándolo hacia el lado, pero igual debemos tenerlo durito y agarrar el seno en C y ofrecérselo al bebé. Esta posición nos va a servir mucho cuando tenemos los gemelares, porque vamos a poder utilizar las dos manos y no vamos a tener la incomodidad de que de pronto un bebecito se lacte y el otro no. Existen más posiciones, también está la posición que es acostadita, pero pues la posición acostada se aconseja solamente después del parto, ya que si se sigue utilizando continuamente el bebé se puede llenar de gases. Entonces la más común es la de llevar el bebé hacia el frente y la de los gemelares, que es pues el bebé en posición tipo balón. Para hacer un adecuado, para soltar adecuadamente el bebé del cenito, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a introducir un dedito en la boquita. Vamos a introducir un dedito en la boquita del bebé. Vamos a tratar de agarrar el pezón y sacarlo completamente para evitar que pues el bebé crea que sigue haciendo la succión. Dentro de los signos de alarma que se deben tener en cuenta con un bebé es si este está disminuyendo la succión, si deja de orinar adecuadamente, si empieza a disminuir la diuresis. Entonces siempre estos son los dos signos de alarma por los cuales vamos a acudir al médico. El bebé en muchas ocasiones nos puede llorar exageradamente, se puede vomitar, entonces si vomita vamos a mirar si es después de la comidita, después de la lactancia materna, y esto se puede deber más que todo es porque no se le han sacado adecuadamente los gases. Entonces no siempre vamos a pensar que el bebé está enfermito si nos vomita, sino que pues es por la lactancia materna. Una de las recomendaciones muy adecuadas es siempre que se deja en la cama, dejarlos de medio ladito para evitar que si se vomitan o botan babitas, se nos vayan a ahogar de pronto en algún momento en el que lo tengamos solitos. La ropita y el cambio de pañal, pues cada vez que el bebé lo requiera, se debe bañar en las mañanas. Si quieren darle bañitos de sol, lo pueden hacer. 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, preferiblemente en el sol de las 8 a 9 de la mañana, siempre pues teniendo en cuenta cubrirle los ojitos y cubrirle genitales para evitar que se nos vayan a quemar en estas partes. Otros de los cuidados que debemos tener es el cuidado del ombliguito. El cuidado del ombliguito lo podemos realizar 3 veces al día y pues después de que estamos bañando el bebé, de manera que el ombliguito no le vaya a quedar húmedo. Entonces, después del baño del bebé, lo que vamos a hacer es hacer la limpieza. Entonces, si vemos acá, este es el clap que va a tener. Entonces, siempre debemos hacerle la limpieza. Primero lo vamos a hacer en el clap, que lo vamos a hacer de adentro a afuera. Podemos utilizar gasas estériles y copitos de algodón impregnados con alcohol blanco, que es el alcohol que pues siempre mantenemos en la casa. Y después vamos a hacer el aseíto de la base del ombliguito sin jalar el clap,
siempre manteniéndolo pues a lo que él da. Y después hacemos la limpieza del resto del ombliguito, siempre mirando que no nos vaya a quedar humedad ni nada. Cuando hacemos el cambio del pañal, nunca podemos llegar a cubrirlo, porque si lo cubrimos lo que vamos a hacer es que vamos a generar humedad, y si generamos humedad nos puede generar infección. Entonces siempre debe quedar por encima del pañal sin que se cubra con ninguna cosa, porque los signos de infección pues que vamos a ver es que va a empezar a supurar, que nos va a botar de pronto líquido. Podemos también evidenciar que se empieza a poner rojito o que empiece a oler a feíto, signos por los cuales debemos traer el bebé al médico pues para que evitar una posible infección. Es muy importante que antes de darle lactancia materna al bebé nos hagamos una limpieza adecuada del seno. Lo podemos limpiar con gasitas o con agua fría, un poquito de jabón, retirando adecuadamente el jabón y después haciendo un secado adecuado del seno. E igualmente después de darle la lactancia materna para prevenir de pronto alguna infección y que pues esto también nos pueda generar mastitis. Dentro de la mastitis vamos a tener en cuenta si el senito se pone rojo, si empieza a haber zona de sensibilidad o si hay endurecimientos en el senito. Entonces estos signos nos pueden alertar de que la mamita de pronto esté pasando por una mastitis o esté iniciando con este proceso. Por estas razones es muy importante que las mamitas nos acompañen en el curso psicoprofiláctico que realizamos en el hospital, que lo realizamos los jueves de 2 a 4 de la tarde, en los cuales les enseñamos tanto lactancia materna, cuidado del recién nacido, los ejercicios que deben realizar, se les explica alimentación y diversos temas que se deben tener en cuenta, tanto durante la gestación como después de esta misma. Y pues cualquier duda o inquietud pueden acudir al servicio de consulta externa, que pues ahí les serán resueltas todas las inquietudes. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles que requieren apoyo que no hemos encontrado a nuestro alrededor, o necesitamos hacer un alto en el camino para tomar decisiones trascendentales. El Hospital Manuela Beltrán del Socorro dispone de un equipo de profesionales responsables y éticos preparados para orientarnos y acompañarnos en el proceso de construir un mejor camino para seguir avanzando. Solicite su cita al Servicio de Psicología en Estadística del Hospital Manuela Beltrán. Dese la oportunidad de escucharse y ver que las cosas pueden ser distintas.